Alex, como conocían al chico cariñosamente, perdió la vida en un suceso que inicialmente intentaron presentar como un suicidio. Organizaron ese fin de semana, comenzando el jueves ya, para pasar en esta estancia en Obligado. Tenían a su disposición una estancia con todas las comodidades y un fin de semana que ellos anunciaron iba a ser inolvidable. Tío me dice, Alex se disparó. Luis Alejandro Villamayor, nacido en Estados Unidos el 3 de julio del año 1998. Tenía documento también paraguayo, una cédula de identidad número 5.730.291. Era el hijo del ingeniero informático, abogado y exdiputado nacional Luis Felipe Villamayor Álvarez y de la economista norteamericana Punning Luk. Alex, como conocían al chico cariñosamente, perdió la vida en un suceso que inicialmente intentaron presentar como un suicidio, pero que después, gracias a la tenacidad de sus familiares, lograron demostrar que en realidad lo habían asesinado. Luis Alejandro Villamayor, o también conocido como Alex Villamayor, nació en Estados Unidos. Él tuvo otros 3 hermanos del matrimonio que se consumó en ese país entre el paraguayo Luis Felipe Villamayor y la norteamericana Punning Luk. Ambos fueron compañeros en la universidad en Estados Unidos. Empezaron una relación de noviazgo que terminó en matrimonio, y ese matrimonio se completó con 4 hijos. La familia Villamayor Luk se trasladó a Paraguay. Desde aquel año 1998, don Luis se desempeñó como diputado nacional por el Partido Colorado. Integraba el movimiento interno Unión Nacional de Colorados Éticos, cuyo líder era el general retirado Lino César Oviedo, que después fundaría su propio partido, Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, después conocido como UNACE. Alex era un chico extraordinariamente estudioso. Era brillante, era atlético y era también muy ocurrente. Era muy apegado a su papá, el exdiputado Luis Villamayor. De hecho, de entre los 4 hijos que el exdiputado tuvo con la norteamericana Punning Luk, Alex era algo así como el más cercano a él. Era su amigo, era su socio. La familia vivía en Luque. Alex hizo sus estudios primarios en el colegio Trinity de la referida ciudad y luego cursó la secundaria en el colegio País, Pan American International School, una institución educativa así como la primera con una orientación norteamericana. Como Alex y sus hermanos habían nacido en Estados Unidos, de hecho, la idea de la familia era que también, una vez que terminaran el colegio en Paraguay, fueran a estudiar y a conseguir una profesión en su país de origen. Como Alex era un chico muy inteligente, y eso
se notaba ya desde la primaria, sus propios profesores le adelantaron un año. Sí, le incluyeron en la nómina de un grado superior. Como el último colegio en el que estuvo Alex, País, en Luque, tenía el método norteamericano, las clases terminaban ya en mayo. Así llegamos a aquel año 2005. Alex tenía solamente 16 años. En mayo del año 2005 finalmente terminó el año lectivo en el Colegio País. Era el último año de Alex. Ni siquiera tenía 17 años y ya había completado el colegio. Se estaba preparando para en ese momento cumplir uno de sus sueños: viajar a Estados Unidos y estudiar en la misma universidad donde se conocieron y estudiaron sus padres, y donde en ese momento también ya estaba estudiando su hermano mayor. El exdiputado Luis Felipe Villamayor, papá de Alex, recordó cómo fue aquel viaje de Alex, que iba a ser como una especie de despedida con sus compañeros. Alex ni siquiera iba a poder participar del viaje de egresados porque ya tenía marcado su viaje a Estados Unidos para iniciar la facultad. Él mismo se había inscrito y tenía pensado viajar lo antes posible a Estados Unidos para comenzar con su carrera universitaria. Buenas noches, yo soy Luis Villamayor, el papá de Alex, Luis Alejandro Villamayor, a quien se lo conocía como Alex. En la familia siempre lo conocimos así. Alex nació el 3 de julio de 1998 en la ciudad de Silver Spring, Maryland, en el hospital Holy Cross Hospital. Y bueno, en realidad yo estaba en los Estados Unidos, en Paraguay en aquellos tiempos, porque recién había sido electo diputado. Y entonces yo tardé como, por decirlo así, 3 meses en conocerlo a él, porque inmediatamente que su mamá se recuperó, ellos viajaron a Paraguay. Y en fin, se dio un raro fenómeno, porque cuando yo lo conocí a Alex en el aeropuerto, y me acuerdo que su mamá me dijo: voy a traer las valijas, tengo que ir a reconocer las valijas, entonces atajale un poco a tu hijo. Me dijo, vos sabes que ya le alcé a Alex y él me abrazó tan fuerte, y siempre me llamó la atención que desde el primer momento que él me vio, él tuvo un cariño muy particular conmigo, e inclusive más que sus hermanos, ¿verdad? Porque finalmente a los hijos uno los quiere a todos por igual, pero él era extremadamente cariñoso conmigo en particular, era muy cercano a mí. Imagínate cuando se iba al hospital, cuando las veces que se enfermó. Recuerdo una vez lo tuvimos que internar por 2 días, recuerdo con un problema respiratorio o algo así, y fui yo el que me quedé con él, simplemente porque su mamá siempre me decía: vos sabés que Alex se siente más cómodo contigo. Es una cosa realmente increíble. Y él me acompañó así como de una manera muy cercana a los 17 años de su vida. Por supuesto, con el tiempo comenzó a tener sus amigos, al colegio, a la escuela, al colegio, ¿verdad? Pero siempre hubo un contacto muy especial entre yo y él. Yo tuve 14 años viviendo en los Estados Unidos. Yo lo conocía a su mamá ya por el año 87, imagínate cuántos años estamos hablando. Y fue mi compañera de la facultad. Ella, comenzamos a salir, una cosa llevó a la otra, y nos casamos un 14 de febrero del año 93. Nos casamos con Julián. Y bueno, nació Milagros, la hermana mayor de todas, que hoy día ya tiene 31 años. Luego nació Antonio, Isidoro Antonio, que tiene hoy 30 años. Y luego nació Alex. Y si bien ya estábamos viviendo en el Paraguay cuando nace Alex, como Junín, mi esposa en aquellos tiempos, era lo que se llama de alto riesgo porque tuvo una niña prematura, entonces ella volvió a los Estados Unidos porque su médico allá le recomendó que todos los partos los tenga en el mismo hospital en los Estados Unidos. Entonces ella vuelve a los Estados Unidos ya cuando estaba gestando de 7 meses. Y en fin, un día me enteré, un 3 de julio, con la grata noticia de que había un varoncito más, y él tuvo mi nombre, Luis Alejandro Villamayor. Los 4 hijos del exdiputado Villamayor
y de la señora Punningluk estaban decididos a estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos. Alex todavía no se decidía si seguir ingeniería informática o cursar una carrera relacionada con el mundo de las finanzas. Le gustaba mucho también el derecho, esa profesión que ejercía su papá aquí en nuestro país. Aunque Villamayor padre le dijo a Alex que si iba a estudiar derecho, tratara de ejercer la profesión en Estados Unidos por la manera en la que se practica esa profesión allá, que es muy distinta a la manera en la que se hace aquí en nuestro país. Él mismo se inscribe para ir a estudiar allá junto con su hermano mayor. Él estaba muy ilusionado con irse a los Estados Unidos. Él sabía que no iba a ser fácil para mí por esa relación especial que nosotros teníamos. Pero yo le dije en su momento, si es lo que vos decidís, así será. Finalmente no le voy a privar a él de lo que pudieron disfrutar todos sus otros hermanos. Y él también tenía una gran admiración por su hermano mayor Antonio, y estaba ilusionado porque iba a ir a vivir allá, y eso se volvió un factor importante posteriormente cuando tuvimos que enfrentar ese terrible y desagradable proceso penal que involucró a sus homicidas. Alex Villamayor estaba muy entusiasmado con dar el siguiente paso. Para sus padres era un sueño hecho realidad verlo convertido en lo que era. Un alumno aventajado en el colegio. Terminó la secundaria con solo 16 años y él mismo ya se había anotado para viajar a Estados Unidos y estudiar junto a su hermano que ya estaba allá. Sin embargo, el destino tenía marcada otra situación para Alex. En lo que iba a ser tal vez su último fin de semana libre en Paraguay, antes de viajar a Estados Unidos para iniciar su carrera universitaria, Alex Villamayor quedó en dar un viaje a Obligado, departamento de Itapúa. Iban a pasar el fin de semana de relax con dos de sus mejores amigos. René Hofstetter, cuya familia es dueña de la propiedad, y Alain Jacques Díaz de Bedoya, quienes eran sus compañeros en el colegio País del Luque. Ellos terminan el año escolar a mitad de año. Entonces, ¿qué pasa? La camada de Alex se recibe en mayo del 2015. Entonces ellos terminaron el colegio, se recibieron, hicieron la fiesta, tenemos fotos de la fiesta, se despidieron y se estaban preparando para hacer un viaje. Como Alex no se iba a ir al viaje de fin de año, porque él ya iba a ir a los Estados Unidos porque no le daba el tiempo. Ella ya iba a comenzar la facultad allá. Fue allí que él decidió irse con Alain Jacques y con René Hofstetter a pasar ese fin de semana largo en Encarnación, una suerte de despedida entre ellos, porque él ya no iba a estar en el viaje de fin de año. Como estos dos chicos eran sus mejores amigos, entonces ellos organizaron ese fin de semana, comenzando el jueves ya, para pasar en esta estancia en Obligado. Efectivamente, los tres jóvenes salieron de Asunción el jueves 25 de junio del año 2015. Llegaron a Obligado aquella tarde-noche. Se relajaron. El establecimiento estaba prácticamente deshabitado. De hecho, los padres de René Hofstetter no acostumbraban a ir a la estancia los fines de semana. Los tres recién egresados tenían a su disposición una estancia con todas las comodidades y un fin de semana que ellos anunciaron iba a ser inolvidable. Y lamentablemente así sería. Alex viaja a Obligado un jueves 25 de junio del 2015. De hecho, ese día yo hablé con él porque tuvimos ciertas cosas domésticas que él me llamó y me preguntó cómo reparar. Yo le dije, no, llevarle nomás hasta nuestro vecino.
una de ellas hizo una, estábamos hablando así, le dijimos, ¿sabes qué? Cuando yo llego allá, vamos a trabajar juntos en el proyecto. Y listo, papi, y él estaba en ese momento con Alain Jacks. Y cuando yo llego a casa, estoy por llegar a casa, le vuelvo a llamar a Alex, él me dijo, no, papi, yo ya estoy en rumbo a obligado. ¿A obligado? Y sí, porque estamos yendo. Yo no sabía nada, le dije. Él me dice, sí, pero le pedí permiso a mamá y ella me dio permiso. Bueno, perfecto. Tal, en casa de unos amigos, con gente de una familia a quienes nosotros conocíamos, no vi mayor peligro por allí. El hecho de ser el menor entre los tres amigos probablemente le jugó una mala pasada a Alex Villamayor. Él, René y Alain, cuando llegaron a la estancia de los Hofstetter en Obligado, Itapúa, empezaron a hacer algunas travesuras que son hasta características de los jóvenes de su edad. Los otros dos, ya mayores de edad, tenían 18 años. Una de las cosas que hicieron es recoger algunos hongos llamados cucumelo, que se obtienen de las heces de las vacas. Los hongos de cucumelo supuestamente producen un efecto alucinógeno. Los tres jóvenes hicieron y consumieron el té de cucumelo, lo que rápidamente alteró sus sentidos y los transportaron a un estado de trance. Básicamente, estaban drogados. Luego fue el viernes a la noche, a eso de las 7 más o menos, que la mamá de René me llamó y me dijo, tú sabes que tenés que ir a traer urgente a Alex de obligado porque ahí los chicos hicieron un desastre, están todos drogados. Siempre a raíz de su corta edad e inexperiencia en comparación con sus dos amigos, aparentemente Alex Villamayor sufrió una especie de bullying de parte de los otros dos, de René y de Alain, quienes también estaban bajo los efectos del té de cucumelo. Le habrían pegado, se habrían garroteado, tras lo cual el joven Alex Villamayor, en ese momento de 16 años, quedó profundamente dormido. En la noche del viernes 26 de junio del año 2015, Alex Villamayor habló por última vez con su papá, quien a su vez en Asunción recibió el llamado de parte de la mamá de René Hofstetter, es decir, la dueña de la estancia. La señora le llamó al exdiputado Villamayor y le dijo que los hijos de ambos estaban aparentemente drogándose en la estancia de obligado. Y le pidió la señora Hofstetter al abogado Villamayor que si estaba a su alcance viajara hasta obligado para traer a su hijo. El exdiputado Villamayor entonces llamó a Alex y este le contestó la llamada. Aquella noche de viernes sería la última vez que hablaran. Yo le llamo, pero no puede ser. ¿Qué pasó? Entonces, yo le llamo a Alex y yo hablo con él esa noche, ese viernes a las 20. Y realmente lo noté, parecía que estaba medio dormido así. Le dije, Alex, papi, ¿qué pasa? ¿Por qué me están diciendo cosas raras? ¿Qué está pasando ayer? No, está todo bien, papi, está todo bien, está todo en orden. No, estábamos divirtiéndonos aquí. Y se corta la conversación. Y yo ya nunca pude hablar con él. Le volví a llamar, insistí. Le cargué saldo porque me dijeron que estaba su mamá, me dijo, inclusive la mamá de René, mamá de René, usted me dijo, están en un lugar un poco lejano, la comunicación es buena. Volví a intentar comunicarme conmigo, no hubo caso, a las 12 de la noche volví a llamar
no hubo caso, me fui a dormir intranquilo y realmente dormí toda la noche muy mal. Esa llamada telefónica entre Luis Villamayor y su hijo Alex, que se produjo el viernes de noche, sería la última vez que ambos hablaron juntos. Pero ¿qué pasó después? A las 7:30 de la mañana, el exdiputado Villamayor recibió otra llamada. Ya era el sábado 27 de junio. No era la mamá de René Hofstetter. No era Alex, su hijo. Era el propio René Hofstetter quien le despertó a don Luis con la trágica noticia de que Alex supuestamente se había disparado. A las 7:10 de la mañana, sábado 27 de julio de 2015, recibo una llamada de René Hofstetter y me dice, tío, Alex se disparó. ¿Qué significa eso? Que Alex se disparó. ¿Y cómo está él? ¿Cómo está? Y me dice, no se está moviendo. Entonces ahí me pasa con otra persona que estaba allí, que aparentemente era un policía que estaba en la escena. Y yo en ese momento le pregunto, yo soy Luis Villamayor, está mi hijo, ¿de dónde está? ¿Cómo está él? Me dijo, le estoy viendo a través de un vidrio que no se puede abrir. Me dijo que todo resultó ser mentira, porque luego en la reconstrucción de los hechos vimos que el vidrio se abría y se cerraba perfectamente. Ahí comienza la sarta de mentiras. Me dice, ¿cómo no va a poder pasar si...? No, porque aquí el chico me dice que no se puede entrar donde está él. ¿Cómo si él está afuera? Él estaba ahí afuera al lado de una piscina. Y bueno, para hacer una larga historia corta, ese fue el peor día de mi vida. Luego vino un amigo, todo ya es una cosa medio confusa, lo que sí que un amigo que tenía una avioneta, consiguió una avioneta, nos fuimos a una avioneta allí, lo encontramos a Alex ya en la morgue. Imagínate un poco lo que te estoy contando. Una cosa de pesadilla. Ese fue el peor día en la vida de la familia de Alex Villamayor. Gracias a las gestiones de un amigo, don Luis Villamayor pudo llegar ese día hasta Obligado, departamento de Itapúa. Fue a encontrar el cuerpo de su hijo ya en la morgue. Y aunque el papá de Alex estaba profundamente conmocionado y en un estado de shock, afortunadamente el amigo abogado que lo acompañó desde la capital detectó ciertas inconsistencias en la versión de los amigos de Alex, que habían asegurado que él, durante su estado de trance, producto de la consumición del té de cucumelo, se pegó un tiro. El abogado que acompañó a don Luis Villamayor hasta Obligado pilló además que probablemente la escena del crimen había sido alterada. Así como un tercer elemento gravitante, un policía que intervino en el supuesto suicidio se le acercó al exdiputado Villamayor y le dijo textualmente: Dera Oyeyuca. Justamente ahí que comenzó también por decirlo así, a develarse la cantidad de irregularidades en torno al fallecimiento de mi hijo, porque se acercó un policía que estaba evidentemente espantado ante lo que estaba viendo, ¿verdad? Porque él estuvo en la escena del crimen, también estaba allí, ¿verdad? Y él inclusive me sujetó cuando yo llegué recién allí, pues estuvo un poco más calmado. Él sacó su teléfono, me dijo: doctor, fíjate bien, me dijo, te van a decir que es un suicidio, pero cuando es suicidio, un mimita y oyucandera, en esas mismas palabras me dijo, guarani. Yo me quedé, pero no puede ser, dije, no puede ser. No, yo no podía creer todo lo que estaba sucediendo. Dijo: mira, que aquí hay ciertas diligencias que tienen que ser hechas. Yo no sé si ya incautaste los teléfonos de estos otros chicos que estaban allí y también del señor que estaba allí. Ella dijo que sí. Después resultó que era una verdad a medias, porque si bien incautó los teléfonos, se los devolvió otra vez enseguida. Y una serie de cuestiones ella no acordonó en la escena del crimen. Más bien ella se quedó con lo que le dijeron quienes potencialmente eran los homicidas. Imagínate, pues te vas a una escena de crimen, está una persona muerta allí y están dos personas paradas
y vos vas a creer lo que te dicen esos que están allí. ¿Quiénes son los amigos que O sea, estaban ahí con comienza esta barbaridad. ¿Quiénes son los que estaban con Alex? Alain Jacques, uno de ellos era Alain Jacques Díaz de Bedoya, hoy en los Estados Unidos. Para los Estados Unidos nunca volvió, luego de ser sobreseído de una manera absolutamente extraña. Y René Hofstetter, que hasta hoy sigue preso en una cárcel. Estaban obligados, ahora está en San Pedro. Y la otra persona que estaba en la escena del crimen era Matthias Wilms, que es la persona que te había yo relatado, que fue llamada, una persona mayor de 30 y pico de años, para justamente cuidar a los chicos por esas circunstancias que estaban pasando. Y también después nos enteramos, había una cuarta persona. La cuarta persona era la señora de Wilms, que nunca siquiera fue llamada a declarar, y que sin embargo, ella contó ante escribanía que ella lo había visto a mi hijo vivo a eso de la medianoche en el mismo cuarto en que estaba Alain. Entonces sería largo, como bien dijiste al principio, entraríamos en cosas muy técnicas, pero lo que sí sabemos es que estos dos chicos que estaban con él eran quienes yo siempre pensé, todos pensamos, eran sus mejores amigos y eran mayores que Alex. En el peor de los casos, vamos a probar una teoría por la vía del absurdo. Supongamos que realmente haya sido un accidente, lo que fuere. Ellos estaban encargados de cuidar al más chico. La fiscalía se había quedado con el cuento de René Hofstetter y de Alain Jacques Díaz de Bedoya, los dos amigos de Alex Villamayor, quienes sostuvieron que el chico de 16 años se pegó un tiro. Sin embargo, la zona donde ingresó la bala, prácticamente en la nuca de Alex, no era compatible con la teoría del suicidio. Una especie de cuidador o de capataz que vivía en la zona, Matthias Wilk, quien fue convocado a la estancia por los padres de René Hofstetter, era el único hombre responsable, por decirlo así, que acompañaba a los jóvenes cuando ocurrió la tragedia. Este también se prestó a alterar la escena del crimen, porque le colocaron un revólver en la mano de Alex. Sin embargo, no previeron que la posición en la que fue encontrado el cuerpo tampoco era compatible con un suicidio. Es decir, intentaron instalar que Alex se había matado, pero ni siquiera se preocuparon en que la escena pareciera como la de una autoeliminación. Según ellos, lo que sucedió fue que ellos ese día más temprano, esa tarde, habían recogido unos hongos alucinógenos en la estancia, que es cierto, ¿verdad? Porque luego nos enteramos también durante el proceso que René tenía por costumbre consumir estos hongos, y luego que se drogaron todos, le dieron a Alex, y luego que Alex entró en tal situación de desesperación a efectos de los hongos que se pegó un tiro. Más o menos así es la historia que ellos pensaron instalar, e inclusive la fiscal, por razones que solamente ella sabe, se tragó el cuento, porque ella, imagínate, a 12 horas que había sucedido lo que sucedió, ella ya vino con ese cuento totalmente ya asumido. No sabes que se suicidó, el suicidio, de ninguna manera. Y ahí vuelvo a lo que te conté al principio. Alex estaba preparándose para ir a los Estados Unidos. Él mismo se había inscrito en la universidad, estaba ilusionado a estar allí con sus hermanos, tenía un montón de cosas que hacer. Era un chico que no tenía problema alguno, no era un chico depresivo, al contrario, era un chico alegre, que rodeado de cariño de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de sus tíos, tías. Yo desde el principio no me traía el cuento ese del suicidio, pero eso es lo que ellos trataron de instalar, porque eso los iba a exonerar a todos de culpa. Debido a la insistencia de la familia de Alex Villamayor, la fiscalía y la policía empezaron a investigar con una arista distinta. Ya no consideraban solamente el suicidio como la forma de morir de Alex, sino que también tenían en cuenta un probable homicidio. Los participantes fueron interrogados. Los pobladores de la zona, incluso también algunos, fueron indagados sobre qué fue lo que pudo haber pasado. Pronto, cuando la fiscalía reunió elementos suficientes,
consistentes principalmente en los resultados de las pruebas de nitritos y nitratos, se descubrió que Alex Villamayor no tenía restos de pólvora en la mano. Entonces, ¿cómo era posible que él se quitara la vida con un revólver si es que no tenía restos de pólvora en la mano? Necesariamente tenía que haber restos de pólvora en la mano. Además, la posición que tenía en el momento en el que acusó el tiro y los moretones que sufrió en la cara daban a entender que Alex fue agredido previo a su muerte. Pronto se confrontaron dos versiones. Una, la que sostuvieron los amigos de Alex Villamayor, y otra, la que después se probó en juicio, es lo que realmente pasó. Lo que ocurrió realmente fue que ciertamente ellos consumieron esas drogas, a pesar de que el único que probó que no tenía rastro de droga en su sangre era Alex. Lo que sucedió fue que esa tarde y esa noche estaban, porque hay varios testimonios que lo confirman, que Alex quedó profundamente dormido. Y cuando se despierta, él detectó que había sido maltratado de alguna manera, hasta de una manera abusiva. Entonces él le reclama eso a las 11 de la noche, porque eso también coincide en todo, que se fueron al costado de la piscina a aclarar qué es lo que había sucedido. Entonces por eso es que cuando yo lo llamo a Alex a las 8 de la noche, él me atiende porque se había despertado recién. Él estaba indignado por lo que había sucedido. Entonces ellos van allá, y como Alex, a pesar de ser más joven, era el más corpulento, porque Alex hacía ese tipo de, y todo tipo de gimnasia, pesas, ese tipo de cosas. Entonces ahí se da una pelea entre ellos. Pero lo que se demuestra, inclusive en la reconstrucción de los hechos, es que fue 2 contra 1. Y como René Hofstetter estaba siempre armado, no lo digo yo, está en la foto de ese mismo día que se habían tomado y que aparece en el teléfono de Alex. En algún momento, aparentemente, él le golpeó repetidas veces en la cabeza con el arma. Y yo quiero creer que en uno de esos golpes se le escapó un tiro. Por eso es que, a pesar de que le pusieron el arma en la mano izquierda para simular un suicidio, el ingreso de la bala estaba aquí, en la parte de atrás de su cabeza, como si ya se hubiese esquivado, y salió en la parte de arriba. O sea que si uno se quiere suicidar realmente, como ellos pretendían, lo va a hacer de una manera expeditiva poniéndote aquí, ¿verdad? No aquí, y que salga allá. Y encima de eso yo lo vi, los golpes que él tenía aquí de la culata del revólver y aquí de la culata del revólver. Entonces evidentemente que lo golpearon. Eso fue lo que en la reconstrucción tridimensional que hizo este muchacho González Zucchini, el mismo que hizo reconstrucciones muy aclaratorias en otros casos célebres, se ve que él lo ataca en algún momento, el otro le pega repetidas veces y en algún momento se dispara el arma, porque también hay que ser justo. Yo no creo que haya obrado en el ánimo de René Hofstetter o de Alain el querer matar. El problema allí se dio cuando ellos tenían armas de fuego de por medio. Porque a pesar de que vos sos mucho más joven que yo, cuando yo era adolescente, si teníamos algún problema, se resolvía con un buen moquete y terminaba. En el peor de los casos te hacían sangrar la nariz, te rompían la boca. Pero cuando hay armas de por medio, la cuestión es diferente. Y encima, con el condimento de droga. La fiscalía ordenó la detención de René Hofstetter, Alain Jacques Díaz de Bedoya y el capataz Matías Willig. Todos fueron inicialmente procesados como sospechosos del asesinato de Alex Villamayor, de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de junio
del año 2015 en una estancia del distrito de Obligado en el departamento de Itapúa. René Hofstetter, el hijo del dueño de la estancia y anfitrión de sus amigos, parecía ser el principal sospechoso. Alain en todo momento dijo que él no participó de aquel crimen. Y Matías Wilk, el capataz que estuvo presente en ese momento, durante la investigación llegó a reconocer que sí, que él colaboró en alterar la escena, moviendo el cuerpo de Alex y colocando un revólver en la mano de la víctima. Estos elementos iban a ser debatidos en un juicio oral. La investigación nunca hubiese avanzado, cree la familia de Alex, de no ser por la intervención de dos senadores norteamericanos, quienes, mediante notas incluso oficiales, pidieron a través de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay que se investigara a fondo el asesinato del ciudadano norteamericano Luis Alejandro Villamayor. Alex, de hecho, había nacido en Estados Unidos y tenía documentos norteamericanos. Entonces, dos senadores de ese país se preocuparon por el caso y pidieron al embajador en nuestro país en aquella época que enviara a sus representantes durante el juicio oral. Nada menos que bajo la atenta mirada de enviados de la Embajada de Norteamérica en Paraguay, se llevó a cabo el juicio en el que un tribunal de sentencia finalmente dio su veredicto. René Hofstetter, el hijo del dueño de la estancia y el anfitrión de sus amigos, fue condenado a 12 años por homicidio. Alain Jacques Díaz de Bedoya, el otro compañero de colegio de Alex y de René, fue absuelto en aquel proceso y directamente ya regresó a Estados Unidos. Nunca más se supo nada de él. Matías Wilk, el capataz que alteró la escena del crimen, fue penado con 2 años y 10 meses de cárcel como cómplice. Este recuperó su libertad posteriormente y viajó a Alemania, de donde nunca más vino a Paraguay. Uno de los grandes culpables de esta circunstancia es Michael Hofstetter, por haber dejado tal cantidad de armas a disposición de menores. Eso es más, eso está penado por ley, por eso es que él está imputado y está prófugo de la justicia. Después Alemania hasta ahora está prófugo. Que no lo encontré en la lista de buscados de Interpol. Tendría que estar en alerta roja o código rojo. No sé por qué regla de 3 no está. Todavía tengo que reclamar eso, porque de hecho él está prófugo de la justicia que en el Paraguay. ¿Le abrieron un proceso? Como te digo, para mí él es un... ¿Cómo? Le abrieron un proceso en Paraguay. Sí, por supuesto. Él está imputado por violación de la ley de armas, sin duda. Y en algún momento va a tener que rendir cuentas. Lo que parecía iba a ser un fin de semana de diversión terminó siendo de tragedia. Era la despedida de Alex Villamayor de Paraguay. Tras terminar el colegio, apenas con 16 años de edad, se estaba preparando para ir a Estados Unidos y seguir con sus estudios, esta vez en una universidad de aquel país. Su amigo René Hofstetter le disparó con un revólver calibre 38. No solamente le arrebató la vida, sino la posibilidad de ser un brillante ingeniero, o de un exitoso abogado, o de un importante economista. El crimen de Alex Villamayor efectivamente iba a terminar siendo tal vez un suicidio, de no ser por la presión que se ejerció ante la justicia. Y la justicia tal vez, sin mayor preocupación, hasta con una especie de desidia, iba a cerrar el caso como una autoeliminación. Por lo menos René está condenado. Hoy se sabe exactamente qué es lo que pasó. Se derribó esa infame versión del suicidio. Matías Wilks ya salió en libertad otra vez, cumplió toda su pena. Parece que volvió a Alemania, no sé ni me interesa.
Y Alain Jacques Díaz de Bedoya sigue en los Estados Unidos. Él nunca se sometió al proceso por la simple razón de que consiguió un sobreseimiento absolutamente traído de los pelos, porque en el momento en que lo sobreseen a él, había todavía un montón de pruebas que debían producirse. Pero en fin, nosotros como familia ya hemos cerrado el capítulo en esta cuestión y preferimos acordarnos de Alex, de sus gratos momentos y los 17 años hermosos que nos dio, antes que acordarnos los detalles de las circunstancias trágicas de su partida. Luis Alejandro Villamayor, también conocido como Alex, hoy, en el momento de la grabación de este programa, en el año 2024, iba a tener 26 años de edad. Era hincha de Olimpia, le gustaba mucho el fútbol, seguía mucho a su querida albirroja. Le apasionaban los números, pero también tenía cierta inclinación hacia el derecho. Tenía una mente brillante. Terminó el colegio un año antes que la mayoría de los chicos de su edad. Él mismo se inscribió para una universidad en Estados Unidos, la misma donde fueron sus padres y sus hermanos. Una acción criminal y cobarde de sus mejores amigos le arrebató la posibilidad de lograr sus sueños, de convertirse en una persona de bien para su querido Paraguay, país donde con seguridad él iba a regresar para llevar a cabo su vida personal y profesional, según estiman sus familiares. 9 años después de la muerte de Alex, su asesino René Hofstetter sigue recluido en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo, que es la cárcel que queda en Cambureta. El papá de René Hofstetter, Michael Hofstetter, huyó de nuestro país, aparentemente está en Alemania. Lo habían imputado en Paraguay por permitir que su hijo tuviera acceso a al menos una docena de armas de fuego que había en la estancia en condición irregular en el momento en el que su hijo mató a Alex Villamayor. El caso sí tuvo una resolución jurídica con la condena de los implicados. La pena impuesta es subjetiva. Para algunos es la que corresponde, para otros fue insuficiente. Alex tendría 26 años y hubiese terminado su facultad, posiblemente en los primeros lugares, porque él era un chico muy aplicado y muy inteligente, y él estaría aquí conmigo. Él estaría aquí en el Paraguay, estoy casi seguro. Aunque hubiese terminado en los Estados Unidos sus estudios, él estaría aquí porque él estaba íntimamente compenetrado con el Paraguay. A él le encantaba el Paraguay. Él era muy simpatético a todos los problemas, por decirlo así, que tenemos, porque yo recuerdo que él inclusive siempre, él fue el único de mis hijos que hizo un compendio de todo el trabajo que yo hice como diputado, y con él siempre hablábamos de qué era posible, qué no era posible. Él me acompañaba a las reuniones políticas, porque en aquellos tiempos yo todavía me movía un poco en política, ¿verdad? Entonces yo pienso que él hubiese tenido un futuro espectacular, un presente espectacular. Habló varias veces de dos cosas: de informática, porque él era, como la mayoría de los jovencitos hoy, muy aficionado a los juegos de video, y también en algún momento le entretuvo la idea de estudiar para ser abogado. Yo siempre le decía, yo prefiero que no, salvo que sea abogado en los Estados Unidos, porque allá el derecho se practica de manera diferente. Pero de una u otra manera él hubiese sido exitoso en todo lo que hacía, porque era un chico bendecido. Yo siempre le decía a Alex, decía de que era chiquitito, papi, vos sos un niño bendecido. Y yo pienso que hubiese seguido esa trayectoria para tener un futuro brillante. Lamentablemente no se dio, pero al contrario de muchas personas a quienes yo he conocido, quienes han perdido hijos, yo no veo lo que le pasó a él como el final de todo, porque entonces no tendríamos una fe cristiana si creyésemos eso. Pues yo estoy seguro que la vida de Alex no terminó, él está en un lugar mejor, y que eventualmente, más temprano que tarde, vamos a volver a encontrarnos. Dos recomendaciones tengo a todos los que ven este programa. En primero, como padre, yo quiero decirle a todos aquellos que tienen hijos adolescentes
y a los chicos mismos también, de que no subestimemos lo peligroso de la sociedad en que vivimos. Más que nunca, históricamente, no creo que en la historia del mundo la juventud haya estado expuesta a tantos peligros como hoy. Porque los peligros hoy entran por este aparatito por el cual estamos conversando. Antes, lo peor que uno podía esperar es que, qué sé yo, ver un programa de televisión medio subido de tono, o quizá algo que tenga que te dé un mensaje de violencia. Hoy, el peligro nos acecha en todo tipo de violencia, en todo tipo de vicios que nos acechan. Y yo quiero decirle a los chicos y a los padres también de que no debemos bajar la guardia. Imagínense, Alex estaba con sus dos mejores amigos. ¿Quién en su sano juicio hubiese pensado que él, estando con sus mejores amigos, encontraría ese fin terrible que tuvo? Pero lamentablemente tenemos también un componente que ha llegado a un pico sin precedentes en la historia de la humanidad, que es el tema de las drogas. Entonces, como tenemos las puertas abiertas y tenemos esos peligros latentes, hoy tenemos que cuidarnos. Y le digo también a los padres, cuidemos a nuestros hijos adolescentes, estemos con ellos. Yo no dejo de sentir, a pesar de todo, no dejo de sentirme también, no sé, hasta cierto punto culpable. Muchas veces trato de combatir ese sentimiento, pero siempre me da la impresión que hubo algo que no hice, y eso que yo era un padre cercano a la mayor atención posible, especialmente en los años de adolescencia. Y el sistema judicial, lamentablemente, es muy poco efectivo. Yo te digo, y le digo a quienes nos escuchan hoy, que tanta gente me dijo, doctor, usted siendo abogado, diputado nacional, teniendo contactos, conociéndole a la gente, tanto le costó conseguir justicia a su hijo. ¿Cómo estamos nosotros que no conocemos a nadie? Y este programa sería demasiado largo si yo comienzo a relatarte todos los casos que a mí me hicieron llegar de asesinatos alevosos de chicos de la misma edad de Alex, un poquito más jóvenes, un poco mayores, allí mismo obligados a más o menos 4 casos sin resolver. Y simplemente los padres no tuvieron los medios o el conocimiento para conseguir que los encargados de la justicia, los operadores de la justicia, llámese policías que deben investigar, fiscales o jueces, siquiera respondan a sus pedidos por justicia. Y quedaron así. Todos estos chicos claman por justicia a sus tumbas. Nadie los escucha, ni los va a escuchar. El sistema simplemente está averiado, sobrepasado y demasiado corrompido. Imagínate que por todos lados, con todo tipo, si no hubiese sido porque la embajada americana intervino, supervisó el proceso, yo pienso que hasta hoy ni hubiésemos sabido qué le pasó a mi hijo Alex ese 27 de junio del 2015. La muerte de Alex Villamayor debe servir al menos como una especie de enseñanza para otros padres de adolescentes, según la reflexión que hace su papá, Luis Villamayor. La atención que le prestemos a nuestros chicos en edad adolescente puede ser fundamental para evitar tragedias como la que lamentablemente le tocó pasar a la familia Villamayor. El recuerdo de Alex permanece intacto entre sus seres queridos. El pensamiento de que hubiese sido un ciudadano ejemplar, una mente brillante y un paraguayo de bien continúan alentando a sus padres y hermanos a seguir los caminos de la vida. 9 años después, el recuerdo de Alex sigue tan vivo como nunca. Luis Alejandro Villamayor, Alex, que en paz descanse.